Listo, ya estamos al aire. Namaom Vishnu Pataya Krishna Prestaya Bhutales Rimate Bhakti Vivava Purimahara Swami Tinamine Yasya Prasadam Bhagava Prasadam Yasya Prasadam Nagati Kutopi Dayan Stubansta Sayasastri Sandhyan Mandigurosi Charanaravinda No Magyati Viranda Sea Yayak Janan Salakanan Chaktulu Miricha Janatan Misir Namaha Panchakal Patarubia Chakri Pasindubia Bacha Patitanam Pavanyavyo Vesnapevyo Namo Namaha. Hoy vamos a hablar otra vez del miedo. Porque parece ser que os quedó, aunque hablamos a principios de abril, hablamos el día 3 de abril sobre el miedo al futuro, parece que todavía os ha quedado alguna cosa por ahí inconexa o algunas dudas más. Hoy lo vamos a hacer brevemente para no extender mucho la clase, porque hay muchos conceptos que ya dejamos claro en la clase anterior. Hoy os voy a abordar el problema del miedo desde el punto de vista, os voy a hacer un poco de religión comparada, cómo enfocan distintas creencias el tema del miedo, cómo era visto el miedo por los filósofos de la antigüedad y cómo, qué abordaje psicológico también se puede hacer sobre el miedo. Os dejaré algunos consejos al final que sean prácticos y con esto vamos a concluir lo que tenemos que hablar sobre el miedo, sobre el temor. En términos generales, mis queridas y sensuales criaturas, en términos generales, los miedos y temores que experimenta el ser humano son de todo punto lógicos y en la actualidad, como somos mamíferos domesticados que vivimos más o menos en un entorno seguro, no somos homínidos que estamos buscándonos la vida, no somos cazadores que tenemos que salir a la selva y donde un animal nos puede devorar. Nuestros temores, se han hecho más sofisticados. Y los temores que experimenta el ser humano actualmente guardan mucha más relación con las relaciones sociales, con su entorno social, con las relaciones de pareja y nos surgen de distintas fuentes. No hay un solo tipo de temor, o mejor dicho, solo existe un miedo, un tipo de temor bajo muchas formas. El miedo adopta distintas formas, tal y como las sombras. Según el observador, según lo que está en su mente, pueden representar una cosa u otra, pero finalmente no son más que sombras. En uno de mis cuentos que tenéis y que yo os di, el de Luces y Sombras, precisamente hablamos de esto, del miedo. Es la sombra la que nace y muere y teme a las catástrofes. Justamente en ese cuento os hablo muy bien acerca del miedo y convendría que lo volvierais a escuchar quienes todavía estáis peleando con vuestros temores. Uno de los factores más comunes es la inseguridad emocional, que es por lo que Antariami nos estaba preguntando en el chat. Y yo creo que su pregunta o sus temores iban más bien por este lado, ¿no? La inseguridad emocional. Y la inseguridad emocional se desarrolla por experiencias previas de rechazo que uno ha sufrido. Cuando uno ha sido rechazado una o dos veces, entonces esta inseguridad emocional, ¿no? Debido a las experiencias de rechazo, de abandono, cuando no de traición, ¿no? Que nos han traicionado en algunas relaciones, en las relaciones anteriores, pues nos surge este temor, este miedo en nuestras relaciones sociales. También es verdad que una autoestima baja o una falta de confianza en uno mismo también incrementa considerablemente el miedo. Otro factor que puede contribuir a los temores y a los miedos en las relaciones sociales y a la hora de buscar pareja o con los amigos, etcétera,
es sin duda la influencia que tienen en nosotros los patrones culturales y sociales. Y esto es muy importante. Los patrones culturales y sociales en los que uno ha crecido, en los que uno se ha desarrollado, tienen una importancia muy significativa en nosotros y en nuestra conducta. Sociológicamente, en los modelos de conducta están vinculados de forma muy clara y muy determinada al tipo de sociedad en el cual te estás criando. Y estos modelos, estos patrones culturales en los que uno crece, pueden crear expectativas que a veces son poco realistas y pueden crear ansiedades en torno a la apariencia física, al éxito profesional, al cumplimiento de los roles de género, lo que se espera de ti porque eres un hombre, lo que se espera de ti porque eres una mujer, etcétera, etcétera. No vamos a meternos en ese charco porque es muy, muy amplio, pero sí que es cierto que los roles sociales y los patrones culturales generan expectativas que muchas veces son poco realistas. Por otro lado, las creencias religiosas también influyen en los temores y miedos en sobremanera, en los temores y en los miedos. Van a influir de manera muy grande en las relaciones no solamente sociales, sino con tu pareja. En algunos casos, las enseñanzas religiosas generan un temor brutal al castigo divino, de pecado, así, ¿no? En torno a las relaciones sexuales, en torno a las emociones, lo cual te puede llevar a una adversión tremenda o a un miedo a la intimidad. Imaginaros toda esta gente que está ahora en estos regímenes teocráticos, como Afganistán, como Irán, como algunos países árabes, ¿no? Imaginaros esa presión, la misma presión social que había en España en los años 50, en los años 40, los años 50, con la iglesia, el miedo al pecado, ¿no? Te acojonaba, con perdón, ¿no? Tener una relación íntima, ¿no? Este miedo al pecado, ¿no? Y si te masturbas te vas a quedar ciego, en fin. Todas estas cosas que en el manual del pequeño reprimido nos escribieron desde pequeños. En términos psicológicos, los temores y los miedos en las relaciones sociales, en las relaciones con tu pareja, con tus amigos, obviamente que también son resultado, pueden ser resultado de traumas emocionales, de experiencias de abuso en el pasado. Hay experiencias de abusos que uno ha sufrido en el pasado que las tiene enterradas, pero no las tiene superadas, las tiene escondidas allá en el inconsciente. Ha mirado hacia otro lado para seguir viviendo, pero no las ha sanado. Y eso, evidentemente, pues te puede llevar a un miedo generalizado, a sentirte vulnerable y a la intimidad, sentir vulnerabilidad y rechazar la intimidad emocional. Es muy importante que tengáis en cuenta, es muy importante señalar que cada persona, cada sujeto es único y experimenta sus temores y sus propios miedos en las relaciones sociales y de pareja de manera absolutamente individual. Es decir, que lo que a uno le puede parecer ridículo el temor que tiene otro, para el otro puede ser un temor gigantesco y a la viceversa, para lo que para mí es un temor enorme, puede que para otro no le parezca tanto. En este punto, y por alguna de las preguntas que ya me habéis venido haciendo, si alguien está luchando con estos problemas, si alguien está luchando con problemas de este tipo, de traumas graves del pasado y cosas de este tipo, lo mejor que puede hacer, aparte de, yo estoy encantado de prestaros este servicio y de enseñaros todo lo que mi corto entendimiento sabe, pues obviamente mi consejo es, si se vuelve algo ya una carga muy pesada, pues que busque ayuda profesional, no de un buen terapeuta que esté capacitado para abordar esos temas específicos y que le pueda ayudar a encontrar las soluciones más efectivas, que yo desde aquí, obviamente, yo no puedo individualizar. Yo no puedo individualizar, ¿no? Un profesional como Údava y como tantos otros que los hay muy buenos, ellos os pueden atender individualizadamente, cosa que yo desde estas clases es completamente imposible.
Mirad, los antiguos filósofos tenían diversas concepciones sobre el miedo y ofrecían diferentes indicaciones para combatirlo. A modo de un resumen enunciativo, pero no exclusivo, os voy a presentar, os voy a contar, os voy a decir, os voy a comunicar algunas de las ideas más relevantes de algunos de los filósofos más destacados de la antigüedad. En el taoísmo, por ejemplo, en el Tao, el miedo se considera que es una emoción natural. El miedo es una emoción natural. Y se cree que su origen está, para el Tao, en la falta de armonía y equilibrio en la vida de una persona. El miedo surge por la falta de equilibrio. Según los taoístas, el miedo surge cuando una persona no está en armonía con su entorno y se siente amenazada por fuerzas que son externas. Además, en el taoísmo se sostiene que el miedo surge cuando una persona se apega a cosas externas y materiales, en lugar de centrarse en su propio ser interior y en su conexión con la naturaleza. Los taoístas creen que el miedo también surge cuando una persona se aferra, y esto es importante, a su ego y se preocupa demasiado por lo que piensan los demás. Si te preocupas demasiado por lo que piensan los demás, cuando estás demasiado preocupado por lo que piensan los demás, el miedo te va a surgir. De forma amplia, los taoístas ven el miedo como un obstáculo para lograr la armonía y la paz interior que todo ser debe de tener. Para superar el miedo, los taoístas se enfocan, el consejo que da el taoísmo es que te enfoques en cultivar una actitud de desapego, de equilibrio y una cosa muy bonita, de aceptación del flujo natural de la vida. Fíjate qué bonito, mi querida y sensual criatura. De aceptación del flujo natural de la vida. Déjalo ir. A través de prácticas, yo que sé, como la meditación, la observación de la naturaleza, lo practican muchos los taoístas. A través de esta serie de técnicas, los taoístas lo que buscan es encontrar un estado de serenidad y equilibrio en su vida cotidiana. Serenidad y equilibrio. Platón, que es un filósofo que a mí me encanta. Platón, él consideraba que el miedo se originaba, esto me gusta, Platón decía que el miedo se originaba en la ignorancia, en la ignorancia. En los textos védicos también se habla de que avidia, en sánscrito la ignorancia, es la causa de nuestro sufrimiento y Platón precisamente consideraba que el miedo se originaba en la ignorancia y en la falta de conocimiento. Obviamente, la ignorancia y la falta de conocimiento que van unidas. Si te falta conocimiento, eres ignorante. Entonces, para él, decía eso, que la ignorancia y la ausencia, la falta de conocimiento suficiente, es la causa de tus temores. Para combatir el miedo, Platón enfatizaba la importancia de que adquieras conocimientos y que cultives la sabiduría. Él decía que el sabio no teme. El sabio no teme. Y él creía que la filosofía podía ayudar a las personas a superar el miedo y a encontrar la verdad. No solamente a superar el miedo, sino a encontrar la verdad. Y de alguna forma lo que te está indicando, y en su mito de la caverna, es lo que te está diciendo, las sombras es el mundo de los temores. Encontrar la verdad cara a cara es lo que nos va a librar de todos nuestros temores, porque en un mundo de engaño, uno va a estar siempre atemorizado. En un mundo de engaño, lo que más nos asusta es que vivimos en un mundo de falsedad, de falsía. Por lo tanto, no sabemos de quién fiar, porque como no hay una verdad clara, entonces el temor siempre nos está acechando. Aristóteles creía que el miedo, y esto también, en verdad que todas sus definiciones son exactas, y uno debe de quedarse con todas las que os estoy diciendo porque
muestran la multiplicidad de factores. Para Aristóteles decía una cosa muy interesante, muy interesante. Aristóteles creía que el miedo se originaba en la anticipación de un mal, en la anticipación de un mal, y que era una emoción natural y sobrevenida, ¿no? Y era natural e inevitable. Esta anticipación de un mal, cosas que aún no han pasado y tú ya las estás dando por ciertas. No estás anticipando sucesos que aún no han pasado. Así que para combatir el miedo, Aristóteles sugería una cosa que ahora suena muy bien. Él decía que había que practicar la valentía, en la práctica de la valentía. ¿En qué consistía la práctica de la valentía? Pues en frenar el miedo de manera controlada y racional. Aristóteles creía profundamente que la valentía era una virtud que se podía cultivar mediante la práctica, que uno podía ser valiente, volverse valiente mediante la práctica. Epicuro, por su parte, consideraba que el miedo era una emoción negativa que tenía su origen en la creencia, y aquí aborda otro factor de los que hemos hablado, de los que hemos comentado en la introducción. Él decía que era una emoción negativa que se originaba en la creencia de dioses vengativos, de dioses crueles, que nos mandan las erupciones, las calamidades, ¿no? Y no solamente en esta vida, sino en dioses vengativos más allá de la vida, es decir, después de la muerte. Y él decía que el miedo tenía su origen en el desconocimiento de la vida después de la muerte. Y para combatir el miedo, Epicuro enfatizaba la importancia de que cultivaras una actitud, escuchar bien, de indiferencia hacia la muerte y hacia las consecuencias del destino. Él creía que el placer y que la amistad eran los valores más importantes de la vida y que el miedo era un obstáculo para alcanzarlos. Así que si no hacías a un lado el miedo, nunca ibas a poder obtener la verdadera amistad y el placer de la vida. ¿Qué más filósofos del mundo antiguo podemos hablar? Séneca, este es bueno. Séneca, el senador, nacido en la Hispania romana, aquí en España, nuestro Séneca. Él creía que el miedo se originaba, esta era buena, en la preocupación excesiva por el futuro, y la falta de control sobre los elementos externos. La preocupación excesiva por el futuro. Aristóteles nos decía en la anticipación de un mal. Séneca nos habla de la preocupación excesiva por el futuro y la falta de control sobre los eventos externos. No tenemos control real. La ilusión del control es lo que nos hace tener miedo, sentir temor. Para combatir el miedo, Séneca sugería la práctica de la filosofía estoica. Séneca era un filósofo estoico profundo. La filosofía estoica consistía en aceptar los eventos externos como inevitables, y enfocarse en cultivar la virtud y la autodisciplina. Séneca, los estoicos, creían que la aceptación y la autodisciplina eran las claves para superar el miedo y encontrar la paz interior. Así que, como podéis ver, los antiguos filósofos tenían diferentes concepciones sobre el miedo, pero que eran complementarias una con las otras, porque si las analizáis todas, unos enfatizaban más en una dirección que en otra, pero todas son un crisol complementario. En verdad, el miedo es todo eso e incluso alguna cosa más que se nos escapará. Pero, como veis, ellos tenían estas distintas concepciones sobre el miedo y ofrecían distintas indicaciones para combatirlo. La adquisición de conocimiento, resumiendo, la adquisición de conocimiento, la práctica de la valentía, la indiferencia hacia la muerte y las consecuencias del destino, la aceptación y la autodisciplina
fueron algunas de las herramientas que ya os he mencionado y que los filósofos proponían para que el hombre superara el miedo y pudiera encontrar la paz interior. El estoicismo, y voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a extender un poquito más, porque el estoicismo tiene una vinculación directa con los textos de la India en muchos aspectos. Mirad, el estoicismo es una corriente filosófica que surgió en la antigua Grecia, ¿ok? Y que tuvo una gran influencia sobre la cultura romana, sobre el imperio romano del que venimos. Todos los europeos pues somos de cultura romana y por extensión quienes estáis al otro lado del Atlántico también lo sois hispanos, porque la cultura romana ha continuado su influencia y de hecho vuestro código penal en Argentina, en México, en tal, está basado en el Código Civil español, que a su vez está tomado del derecho romano. Bueno, pues como os decía, el estoicismo, que fue fundado por un filósofo, por Zenón de Citio, que fue un filósofo griego que vivió allá, si mal no recuerdo, allá por el siglo IV antes de Cristo, por allá, hace 400 años antes de Cristo. Estableció unos principios básicos. Mirad, los principios del estoicismo, hay varios, pero voy a tratar de enunciar los principales. Primero, muy importante, mis queridas y sensuales criaturas, la razón como guía. La razón como guía. Los estoicos creían que la razón era la única fuente confiable de conocimiento y que debía ser utilizada como guía para la vida. El uso de la razón. Nos metemos en muchos líos porque actuamos de forma irracional. Y uno cae en sectas, en historias, en fanatismos, porque pierde el uso de la razón como guía. Entonces, el primer postulado siempre de ellos fue la razón como guía. Primero, principal. Segundo, muy importante la aceptación del destino. Los estoicos creían que el universo estaba regido por un destino. Para ellos era inexorable. Aquí entrarían en conflicto el determinismo y el indeterminismo, pero bueno, no podemos extendernos más. Para el estoico, el universo estaba regido por un destino inexorable, ¿no? Que es el karma, que se enuncia también en los textos védicos, y que las personas debían de aceptar su papel en él. Calderón de la Barca, en el Gran Teatro del Mundo, apoyándose en la filosofía escolástica que también bebió de las fuentes del estoicismo, en el Gran Teatro del Mundo enseña esto también. Acepta el papel que tienes en la vida. Trata de desempeñarlo lo mejor posible. Otro de los principios del estoicismo, este tercer principio, era muy bonito también y es, fijaros, la virtud como objetivo. La virtud. Los estoicos creían profundamente que el objetivo de la vida era alcanzar la virtud. Y la virtud consistía en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Qué bonito, ¿no? El cuarto principio de ellos, la indiferencia hacia los placeres y los bienes materiales. Los estoicos creían que los placeres y los bienes materiales eran indiferentes y que uno no debía buscarlos en sí mismos como un valor en sí mismo. No es que no estuvieran presentes, sino que uno no tenía que hacer de su vida la búsqueda del placer y de los bienes materiales, que el hombre puede ser feliz en su interior sin estar volcado, que uno tiene que aceptar lo que el destino le pone, lo que la vida le ofrece y no preocuparse tanto. Los estoicos también, su quinto principio era la autodisciplina. Los estoicos creían que la autodisciplina era esencial para vivir. Sin autodisciplina, tú no podías vivir de acuerdo ni con la razón ni con la naturaleza. Y por último,
El sexto, creo que es por donde vamos. El sexto es, y este era muy bonito en la filosofía estoica, la empatía y la compasión, mis queridas y sensuales criaturas. Los estoicos creían profundamente en la importancia de la empatía, de la otredad, de la compasión hacia todos los seres humanos. Ser compasivo hacia todos los seres humanos, ser empático. El éxito tan grande que tuvo esta corriente filosófica se basó precisamente en que enfatizaba la razón como la guía, la aceptación del destino, la virtud como objetivo y la indiferencia hacia los placeres y los bienes materiales. La autodisciplina y la empatía y la compasión. Estas enseñanzas de Zenón tuvieron un impacto muy grande en el Imperio Romano, en los valores republicanos. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante? Mirad, pues porque el estoicismo enfatizaba la virtud y la autodisciplina, lo cual era muy valorado en la cultura romana, que obviamente se caracterizaba por su énfasis en la fortaleza, en las legiones. La disciplina y la virtud eran fundamentales. El estoicismo, al enfatizar la idea de que todos los seres humanos eran iguales ante la ley natural, que esto era un avance increíble, eran iguales ante la ley natural. No es una de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya la hicieron los estoicos hace miles de años. Para los estoicos, todos los seres humanos eran iguales ante la ley natural y todos tenían derecho a la libertad y la dignidad, lo cual, como en una caja de resonancia, resonaba perfectamente con los valores republicanos romanos, cuando Roma era una república, antes de la Roma imperial. Y obviamente, como el estoicismo proporcionaba una filosofía muy práctica para enfrentarte con la adversidad y el sufrimiento, eso era tremendamente importante en una sociedad, la romana, que a menudo estaba marcada por la guerra, por la violencia y por la opresión. Así que los temores que había, Cartago intentó invadir Roma, las legiones, era un pueblo que convivió mucho con el miedo, con el temor, mucho más de lo que nosotros hemos vivido en nuestra generación. Afortunadamente, algunos de nosotros. Y hay algunas personalidades romanas tremendamente importantes que aceptaron el estoicismo como forma de vida, ¿no? Como ya os he mencionado, Séneca, el emperador Marco Aurelio y el poeta Epícteto también, pero sobre todo Séneca y Marco Aurelio, que fue el emperador filósofo, un glorioso emperador romano que hizo muchísimo por combatir el miedo en Roma, en sus legiones y en él mismo. Ellos son particularmente famosos, sobre todo estos dos, Séneca y Marco Aurelio. Marco Aurelio, ya os hablé alguna vez de él, hizo unas obras maravillosas, maravillosas, sobre la práctica del estoicismo, y en ellas ellos reflejan su propio compromiso y relatan su aplicación práctica en la vida diaria. No eran teóricos, la aplicación práctica en la vida diaria. También, para combatir el miedo, hay algunas ideas comunes que están entre el estoicismo y el cristianismo, aunque obviamente hay diferencias importantes. Ahora vamos a pasar al aspecto. He utilizado el estoicismo a modo de introducción para entrar en el enfoque teológico. En el estoicismo y el cristianismo hay también puntos en comunes, igual que con el hinduismo, solo que con el cristianismo hay diferencias también importantes. Por ejemplo, el estoicismo y el cristianismo enfatizan la importancia de la virtud y de la moralidad, cosas que están en las dos doctrinas. Las dos filosofías promueven la idea de que las personas deben vivir de acuerdo con principios morales elevados, por eso están los mandamientos de la ley de Dios, y tratar a los demás con respeto y con compasión. Además, para más abundamiento, tanto el estoicismo como el cristianismo enfatizan la idea de que las personas deben aceptar la voluntad de Dios o de la naturaleza, o incluso en tiempos de adversidad y sufrimiento. Los estoicos, como ya os he dicho, creían que el destino era algo que tenía que ser aceptado y que las personas debían centrarse en lo que podían controlar
mientras que los cristianos creen que Dios tiene un plan para sus vidas y que deben confiar en su sabiduría incluso cuando las cosas no salen como ellos quieren. Ahí tenéis el ejemplo de Job en la Biblia. Eso es un concepto estoico. Sin embargo, sí hay diferencias importantes entre el estoicismo y el cristianismo a la hora de enfrentar el miedo. Y es que, por ejemplo, y el más importante es que los cristianos creen en la existencia de un Dios personal con el que tú te puedes relacionar para ayudar a combatir tus miedos, ¿no? Mientras que los estoicos creían en un universo impersonal regido por la razón. Sí había una razón universal, pero Dios era lo que nosotros conocemos como Dios, sería, sería impersonal. Además, mientras que el estoicismo nos enfatiza la importancia de la autodisciplina y el autocontrol, el cristianismo enfatiza además la necesidad de la gracia divina para superar la naturaleza humana y obviamente pecaminosa, ¿no? Pero bueno, la gracia, la misericordia, te puede ayudar a superarlo. Mientras que para el estoicismo era simplemente a base de la disciplina, no había una misericordia que viniera a visitarte. Lógicamente, hay algunas similitudes entre el estoicismo y el cristianismo y también hay diferencias muy importantes, como os he dicho, en cuanto a la concepción de la divinidad y de la naturaleza humana. Y también podemos comprobar que existen ideas similares entre las enseñanzas del Bhagavad Gita y el estoicismo. Por ejemplo, tanto el Bhagavad Gita como el estoicismo enfatizan la idea de que la autodisciplina y el autocontrol son necesarios para vivir una vida virtuosa y superar los miedos. En el Bhagavad Gita se enseña la idea, y es lo primero que Krishna le quiere enseñar a Arjuna, a que se autocontrole, el autoconocimiento y el autocontrol. El autocontrol es la clave para alcanzar la paz interior en el Bhagavad Gita y la felicidad duradera. Mientras que en el estoicismo se sostiene algo parecido, que la autodisciplina es necesario para vivir de acuerdo con la razón y con la naturaleza. Tanto el Bhagavad Gita como el estoicismo te enfatizan la idea de que los placeres y los bienes materiales son efímeros, mis queridas y sensuales criaturas, irrelevantes en comparación con el desarrollo de la virtud y de la realización de uno mismo. Tanto el estoicismo como el hinduismo promueven la idea de que el destino es algo que debe ser aceptado. En el hinduismo es a través del karma, la ley del karma, y que las personas deben de centrarse en aquello que pueden controlar en lugar de preocuparse sencillamente por lo que está fuera de su control. Aunque el Bhagavad Gita y el estoicismo tienen sus propias características distintivas y diferencias, sí que es verdad que comparten ideas fundamentales, que ya os he mencionado y que no os voy a repetir. Comprended, esto es importante, por favor, comprended que las distintas ideas e ideales espirituales, entendidos estos, los ideales espirituales, en su forma más amplia, en su forma más, eh, más holística, se han solapado a lo largo de la historia e influenciado unas corrientes con otras. No existen mundos aislados en esta tierra. No han existido culturas aisladas, 100%. Las grandes culturas del pensamiento, de la Grecia clásica, de la Roma, de Egipto, de los asirios, de Babilonia, de la India, de China, todas se han solapado, las grandes corrientes espirituales, insisto, esto entendido en su concepto más amplio, se han ido solapando. También podríamos hablar de ISIS y tal, pero es imposible. ¿No? Así que es muy de destacar el hecho de que las culturas a veces tan distantes hayan llegado a las mismas conclusiones como si existiera un patrón oculto en la esencia del ser humano que se manifiesta en todas las tradiciones.
Y ahí es donde podemos, desde el punto de vista de un trascendentalista, podemos ver cómo hay una semilla trascendental y espiritual que ha fructificado en distintas culturas en las mismas direcciones y hacia las mismas enseñanzas. Centrándonos en el enfoque teológico para vencer el miedo. Os he hablado de cómo los antiguos filósofos enfocaban el miedo y los consejos que daban. Ahora vamos a leer, vamos a ver algunos pasajes de distintas escrituras, bueno, fundamentalmente del Bhagavad Gita y de la Biblia. En el Bhagavad Gita, el señor Krishna le aconseja a Arjuna sobre cómo superar el miedo en la batalla que está a punto de librar. Peor temor que puede tener alguien que está a punto de meterse en una batalla es difícil de imaginar. Uno de los versos más conocidos es en el Gita, en el 248, que es Yogasta Kuru Karmani. Uy, le di al micro. Que puede ser traducido en algo así como realiza tus acciones establecido en el yoga, establecido en la meditación, establécete en el ser. Realiza tus acciones establecido en la meditación, si lo queréis. La enseñanza que está detrás de este verso, de esta frase del Bhagavad Gita, es que si uno puede permanecer en un estado de meditación y estar enfocado en el presente, entonces puede superar el miedo a las consecuencias de sus acciones futuras. Uno tiene que estar consciente del presente. En lugar de preocuparte por lo que pueda suceder, uno debe de centrarse en lo que es correcto en el momento, en el Dharma, en lo que es correcto en este momento de tu vida y dejar el resultado al universo, a las manos de Dios. En la Biblia, uno de los pasajes que habla sobre cómo superar este miedo es en 2 Timoteo, cuando dice, porque Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y dominio propio, fijaros qué bonito. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino por el contrario, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Está en tus manos. Te lo están diciendo las Escrituras, que Dios no te dio un espíritu cobarde, no te dio un espíritu de temor. En algún sitio, mi querida y sensual de criatura, fuiste y lo compraste. Así que este pasaje nos recuerda que el miedo no es un regalo de Dios, no es un regalo de Dios, sino que es algo que nosotros mismos hemos creado, porque Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, lo que significa que tú, mi querida y sensual criatura, tienes el poder para superar tus miedos y no permitir que te dominen. Tienes el poder, ya está en ti, de superar los miedos y no permitir que te dominen. Otro pasaje del que nos habla la Biblia, en Isaías, en Isaías, creo que es el 40 o 41. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Dice, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, que es lo que te falta. Y dice, ciertamente te ayudaré. Y enfatiza, dice, ciertamente, y lo enfatiza con un sí rotundo. Ciertamente te ayudaré. Sí. Y aún enfatiza más, te sostendré con la diestra de mi justicia.
O sea que en este pasaje de Isaías 41, en este pasaje se nos muestra que Dios está siempre presente y dispuesto a darnos una manita para superar nuestros miedos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha y que podemos encontrar fuerza y consuelo en Dios. Así que, como ya os habéis dado cuenta, tanto el Bhagavad Gita como la Biblia nos están proporcionando consejos y enseñanzas sobre cómo superar el miedo en nuestras vidas. La meditación y la concentración en el presente, la confianza en la presencia y ayuda de Dios, son solo algunas de las herramientas que se ofrecen en las Escrituras para superar el miedo y encontrar la fuerza interior que uno necesita para seguir adelante. Todavía podemos ver ejemplos adicionales, si queréis, en los pasajes del Bhagavad Gita y de la Biblia. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en el 2.47, Krishna le dice: tú tienes derecho a la acción, mas no al resultado. Tú tienes derecho a la acción, pero no a la recompensa, no al resultado. No te apegues a la recompensa ni te sientas desalentado. No te apegues a la recompensa ni te sientas desalentado por el fracaso. Y esto es bien difícil, no sentirse desalentado por el fracaso. Es jodido, es verdad. Pero uno tiene que armarse con la fe y tomar la instrucción que nos han dado para salir de esto. El señor Krishna está enseñando precisamente a Arjuna a que realice sus acciones sin preocuparse por el resultado, pelea por pelear sin tener en cuenta la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota. Actúa como una cuestión de deber, tú tienes derecho a la acción, mas no al resultado. Eso es lo que te está diciendo. Así que si uno se enfoca en hacer lo que es correcto en el momento presente, en el momento en el que tiene, en el presente carpe diem, en el momento presente, y deja los resultados en manos del universo, en manos del Señor, como ya os dije anteriormente, va a poder superar el miedo al fracaso o al resultado no deseado, que es lo que siempre estamos temiendo. El fracaso y no obtener el resultado deseado, lo que hemos deseado tanto. En la Biblia hay un salmo que seguramente conoceréis todos, porque es de los pasajes más conocidos, que te hablan sobre cómo superar el miedo. El Salmo 23, que es precioso, porque dice: aunque camine por el valle del valle... no, ahí, a ver. Salmo 23. Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ese es el Salmo 23. Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y dice anteriormente: aunque camine por el valle de las sombras y la muerte. Otras traducciones dicen así: aunque camino por los valles de las sombras y la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, como un buen pastor. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Como veis, este pasaje nos muestra que incluso en los momentos más oscuros y difíciles, no tenemos que tener miedo, ya que Dios está con nosotros y nos va a dar la fuerza y el ánimo para superar cualquier adversidad. Otro pasaje en el Bhagavad Gita, el 2.56, nos dice: aquel que es inmutable a la adversidad, sereno en la felicidad, desapegado del deseo, el miedo y la ira, es llamado un sabio. Entre los sabios, aquel que no se perturba ante la adversidad, que permanece sereno, desapegado, ¿no? El miedo y la ira, desapegado del deseo, del miedo y de la ira, es llamado un sabio entre los sabios. Así que la enseñanza de este pasaje del Bhagavad Gita es que si tú puedes permanecer en un estado de conciencia de Krishna, en un estado de conciencia superior, en un estado de serenidad y desapego, puedes superar todos los miedos y
deseos que pueden distraerte y evitar que avances, mi querida y sensual criatura. Todos estos pasajes que os he citado de la Biblia y del Gita nos están recordando que sí se puede superar el miedo si nos enfocamos correctamente en el presente, en el presente, en el presente, y no nos apegamos a los resultados o recompensas de nuestras acciones, y si confiamos ampliamente en la presencia y la ayuda de Dios y estamos serenos y desapegados. Y estas enseñanzas nos ofrecen estas herramientas prácticas para superar el miedo. ¿Ok? Y ahora alguno estaré diciendo, pero Maharaj, ¿el estado de serán y desapego qué es? Maharaj, es que es muy difícil. Yo lo intento, pero no lo consigo. ¿Qué tengo que hacer? Mirad, porque es que ya os leo el fax antes de que salga antes de que salga del cilindro. Mirad, ¿qué es el estado de serenidad y desapego? Simplificando, mirad, el estado de necesidad y desapego es un estado mental que se puede lograr a través de estas prácticas que os he dicho. A ver, os voy a dar algunas prácticas para que vosotros ya elijáis. Y con esto es la cluenda del tema del miedo. Mirad, la meditación, la oración, es una práctica espiritual que se enfoca en el desarrollo de la plena atención y la serenidad mental. La meditación regular en los distintos mantras, en el canto del santo nombre, en cualquier meditación que se haga, puede ayudarte a calmar, de hecho va a calmar tu mente y va a reducir la ansiedad y el estrés. Y va a fomentar la aceptación y el desapego, pero para ello tienes que meditar y orar. ¿Ok? Esto lo puedes hacer por tu cuenta. Puedes meditar, puedes orar, puedes hacer todo esto. El yoga. El yoga. El yoga es una práctica que combina ejercicios físicos, que es muy bueno porque te va a procurar una buena salud física para ti, respiración y meditación, con la cual vas a poder mejorar la salud física y mental. Y el yoga te puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad y fomentar la conexión entre tu mente y tu cuerpo. Tenemos magníficos profesores de yoga. En Alicante tenemos a Rafaela en el Centro Oasis. Hay muchos sitios donde podéis practicar yoga. Yo os recomiendo que practiquéis yoga si podéis. Otra fórmula en la que podéis combatir los temores mediante la atención plena. La atención plena es una técnica que implica que prestes atención, cabezón, al momento presente de manera intencional y escucha bien, mi querida y sensual criatura, sin juzgar. Deja de juzgar. La atención plena te va a ayudar a reducir la ansiedad y el estrés y a fomentar la aceptación y el desapego. ¿Que no te valen ninguna de estas? Pues mirar, hay magníficos terapeutas, magníficos psicólogos, ¿no? Que te pueden ayudar con terapias de tipo cognitivo-conductual. Este tipo de terapia es una forma de psicoterapia que se va a enfocar en cambiar los patrones de pensamiento que has hecho y de pensamiento y de comportamiento. Y al cambiarlos, ¿me entiendes? Van a abordar aquellas cosas que están produciéndote un malestar emocional. A través de este tipo de terapias pueden ayudar a las personas a que identifiquen y cambien sus pensamientos negativos, los pensamientos que te limitan, que te están causando miedo y que te están causando ansiedad. La autorreflexión implica que te tomes el tiempo, para examinar tus pensamientos y emociones y que evalúes si están alineados con tus valores y con tus metas.
si se han alineado, si tus pensamientos y emociones están alineados con tus valores y con tus metas. Si haces esta autorreflexión, te puede ayudar a identificar y a que cambies los patrones de pensamientos negativos que están causándote el miedo y la ansiedad. La gratitud. ¡Ah! La llave de todo. La gratitud. La gratitud es una práctica que implica enfocarte en las cosas positivas de la vida y agradecerlas, dar gracias por las cosas positivas que tienes, que todos tenéis cosas positivas. La gratitud te va a ayudar a reducir el estrés y la ansiedad y a fomentar esta aceptación y desapego. Por eso en el Evangelio se dice, dándote gracias lo partió y lo dio a tus discípulos, dando gracias siempre y en todo lugar, dar gracias siempre y en todo lugar. Lo habéis escuchado 100.000 veces, pero cuando ibas a la iglesia, comer una letanía ya sin sentido, bla, 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 darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Dios Padre omnipotente, bla, 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 ay, dar gracias ni que voy a dar nada. Dar gracias, dar gracias. El prasadam, la ofrenda del altar, es gratitud hacia la vida, gratitud hacia el Señor. Dar gracias, estar agradecido con la vida, porque como no estás agradecido, ¿sabes cómo estás? Resentido. Quien no está agradecido está jodido. Y entonces uno está resentido con la vida porque no le está agradeciendo a la vida. Y si no le agradeces a la vida el mero hecho de haberte dado la vida, porque nos basta la vida para dar la vida, si no le das gracias a la vida por la vida misma, no vas a ser feliz y te va a comer el miedo. ¿Te va a comer el miedo a qué? Precisamente a la vida, a la que no le agradeces. Y luego, por último, pues una mucho más práctica, no hacer ejercicio físico, hijos. Hacer ejercicio físico fuerte va a reducir tu estrés y tu ansiedad, ¿no? Si no quieres hacer nada de esto, fomenta la conexión entre tu mente y tu cuerpo, vete a un buen gimnasio y quémate todos los días 2 o 3 horas o 1 hora, las que puedas en el gimnasio. Hacer ejercicio regular te va a ayudar a que mejores tu estado de ánimo y la sensación de bienestar general. Eso es algo que se puede hacer fácilmente. No me digáis que no podéis hacer ejercicio, coño, podéis pasear, largas caminatas. Así que es un hecho, para ya terminar, que las enseñanzas de las escrituras sagradas, las enseñanzas de la psicología, las enseñanzas de la sociología, de la filosofía, nos han ofrecido herramientas más que útiles para lograr el estado de serenidad y desapego que necesitamos. Y es importante que cada uno de vosotros encuentre las herramientas y prácticas que funcionen mejor para cada individuo y hacerlas parte de una rutina regular. A través de la creatividad también es muy importante, uno puede vencer los miedos, porque si tú eres creativo, si desarrollas, fomentas tu creatividad, ningún obstáculo te va a asustar porque en ti está en ti el poder de crear nuevas situaciones, de forzar nuevas situaciones, siempre puedes crear de nuevo. Hay un dicho que dice, Dios te quita el dinero, puede quitarte el dinero, pero no te ha quitado la inteligencia para que lo vuelvas a hacer. Puedes volver a crear. Puedes volver a crear y siempre puedes construir una Jerusalén más grande y más hermosa, porque tiene los dones, puedes crear. Crea en tu vida, sé creativo, utiliza el poder de la creatividad. Y más cosas, ya no sé qué contar. Así que espero que con esta última clase zanjemos el tema del miedo. Si tenéis alguna pregunta que os dé miedo hacer, pues es el momento para hacerla. Y si no tenéis preguntas, pues dejamos. Nos vamos libres de temor a continuar la tarde dominical. Al menos tenemos tarea para hacer cuando nos aborda el miedo. Majaret, yo quisiera aportar algo, no es claro una pregunta. Que sí. No hay nada más que aportar a lo que usted dijo, es una síntesis maravillosa.
En realidad lo que quería aportar era de escuchar lo presentado. Me quedé pensando para la psicología, el inicio, que usted lo mencionó igual, de algo que se puede llamar como futuro miedo, sería la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, lo que quería remarcar más o agregar, se debe por la ausencia. No importa si es real o no. El aparato psíquico se forma con la presencia del que juega el rol de progenitor, y lo que es muy interesante, ese aporte de presencia lo hace a través de la voz, ¿no? Con Z, y de la mirada. Entonces, ese ser que se está armando en la vida se sostiene de las vibraciones, hoy lo puedo decir así, de que producen esas frecuencias amorosas de la voz del que lo cuida y de la mirada. Eso lo va fortaleciendo, lo va empoderando, y bueno, eso lo notaba también que aparece en los extractos que seleccionó de muchos de los filósofos, ¿no? Y por eso también me quedé pensando los efectos que produce, cómo fomenta el desempoderamiento, la aislación. Pensar, por eso creo que muchos bueno, no solo los estoicos, todos remarcaban la importancia justamente de la empatía de la otredad, porque en la otredad, pero no solo por la presencia de los otros, sino de la naturaleza, esa es otra otredad. Todo eso invita a no sentirnos solos, a no sentirnos vulnerables, y seguir reforzando ese empoderamiento. Y me acordaba, no sé si se ve, hay una figura en la topología matemática que se llama la banda de Moebius. Sí, la conozco. Bueno, aquí se aplica, es una forma muy linda de... ¿A qué tiene que ver con lo que quiero aportar? Es una forma para mí muy linda de ver las leyes del Sanata, Dharma, y también las de la hermenéutica egipcia, ¿no? Porque como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Y acá en la banda, si yo soy una hormiguita que camina por este lado, que parece externo, de golpe estoy en lo que parece adentro, ¿no? De la cinta. Hay un juego constante, como este pintor Escher, ¿no? Este dibujante que jugaba con distintos planos en sus dibujos, ¿no? Para mostrar este adentro y afuera. Entonces, cuando uno recupera el contacto con el exterior, vamos a llamarlo así, que lo siente que está adentro y afuera, como Dios, adentro y afuera, todo el tiempo. Entonces eso refuerza la salida del aislamiento, ¿no? Y sobre todo, que esto yo creo que culturalmente se ha hecho intencional, ese supuesto exterior porque es como si esta banda nos hicieran creer, esto es a los fines de explicar este borde, ¿no? No existe en realidad tampoco. Pero culturalmente se nos ha hecho creer la existencia de ese filo, de ese borde, totalmente. Entonces, y sobre todo se convirtió a ese exterior como dañino. Por eso los virus están afuera y entran a lastimarnos. Por eso, esto que en mi época, cuando yo empecé a estudiar los ataques de pánicos, era angustia, se llamaba angustia. Pero me quedé pensando, esta palabra, ataque de pánico, justo la palabra como guerra, hay un ataque y que desborda, llega al pánico, hay un exterior que me sobrepasa,
¿no? Entonces desvalorizan de nuevo el adentro, el empoderamiento que yo tengo. ¿Qué voy a hacer con un tsunami? No puedo hacer nada, ¿no? Nada. Entonces eso desde el lado cultural. Desde el lado cultural. Y bueno, por eso hay que prestarle mucha atención a este retorno a la comunión con el prójimo, con el próximo, y con mi entorno, con esta maravillosa Bhumi, ¿no? Porque los ejercicios físicos, todos los consejos que usted dio, es así, hasta el ejercicio físico, es poner en movimiento, aumentar mi frecuencia por estar golpeando en la tierra. Cuando yo camino, yo me conecto con la frecuencia de Gaia, ¿sí? Y ella también me recuerda el empoderamiento, porque entro en comunión con ella, ¿no? Bueno, el tema que yo noto como dificultad para todos estos consejos es lo que los filósofos llamaban la disciplina. Yo me pregunto si tendrá que ver con la voluntad, que también fue muy deteriorada desde afuera, a propósito, a mi juicio, porque para todas estas prácticas necesitamos repetición. ¿De dónde sacamos las fuerzas hasta que nos volvamos a fortalecer, a empoderar, para sostener la repetición, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, querida Udava? Sí. Que el problema es que nuestra sociedad es alopática. Claro. Entonces, hemos crecido pensando que las soluciones para todo están ahí fuera y tienen que ser rápidas. Tienen que ser rápidas. Me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Tengo acidez, me tomo bicarbonato. Me rompo una pierna, me la enyes, me ponen un yeso. Entonces, hemos creído con esta cultura de la rapidez y que desde fuera nos van a solucionar todo como una pastillita mágica. Entonces, claro, como tú ya no tienes que ir al bosque a por las hierbas para ver qué es lo que te sana, tú ya no dependes del entorno para sanarte a ti mismo como el hombre antiguo que dependía de su contacto con la naturaleza y de obtener él mismo los recursos, sino que ahora todo le viene dado desde fuera y te han hecho creer que cuanta más dinero tengas o más tengas en tu tarjeta de plástico, más recursos tienes, y resulta que es falso. Entonces, por ahí es muy difícil tener autodisciplina, tener disciplina, si estás pensando que son los de fuera los que quienes te lo tienen que dar. Tú no puedes ir al comercio a comprar 1 kilo de disciplina. Entonces, cortar el cordón umbilical de tu círculo de confort que te mantiene sociológicamente atado a los valores de esta sociedad alopática, eso es lo difícil. Y ahí, claro, tienes que aprender a autodisciplinarte. Por eso no consiguen disciplina, porque quiero que sea como una aspirina. De hecho, es que me he hecho vago, y eso es lo que pasa. Y entonces tapo mi pereza con mi lamentación. Oh, mísero de mí, oh, infelice. Como Segismundo, apurar cielos pretendo, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Siempre la culpa es de los demás. Y te olvidas de que nosotros somos los demás de los demás. Sí. Y no me puedo hacer cargo de mi destino, ¿no? Y lo otro que quería agregar, que bueno, es porque estoy ahora trabajando con esto, es la ayuda de la vibración. La ayuda de perdona, de las frecuencias vibratorias, porque sí. Lo que venía trabajando es que en este mundo dual, el opuesto del amor no es el odio, sino el temor, justamente, el miedo, ¿no? Entonces, tanto el amor como el temor y el miedo son frecuencias también vibratorias que están en un determinado hertz. Entonces, mientras yo trabajo el autoconocimiento, la atención plena, agradezco. Uy, se le cortó. El destino la silenció. Se le fue, lástima porque estaba interesante. Pero sí, lo que está diciendo Udava es cierto. Y esa última matización vamos a quedarnos con ella, que lo contrario, y hoy se lo agradezco mucho, lo contrario del amor no es el odio, es el miedo. Es el miedo. El miedo es el temor.
Y el temor es lo que nos lleva al odio. El miedo es lo que nos hace odiar. Por eso odio a mi enemigo, porque le temo. Es el temor lo que nos lleva al odio. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, porque creo que se quedó sin batería, ya estaba desde el móvil. Bueno, pues retomamos, le mandamos un beso enorme desde aquí a nuestra psicóloga en las nubes y podemos matizar en el próximo programa, en el próximo conferencia podemos hablar de esto. Y esto de las vibraciones está bien, ¿no? Porque me decía que tengo un estudio de grabación. Ah, se nos volvió ya. Ya te estábamos... Lo que no sé si nos escuchas por ahí o sigues teniendo los problemas con el audio. Que me parece que sigue con los problemas con el audio. Bueno, pues no pasa nada. Uda, te voy a dejar un... Sí, ya ve que dio sin batería. Voy a ponerle por aquí un mensaje para que no se preocupe. Nada, pues se quedó así, que no pasa nada. Nos lo terminas de matizar en la próxima clase. Voy a ponerle que quedamos pendiente de tu última aportación. Y ya está. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Váyanse sin temor, como Juan sin miedo. Y si no, siempre pueden cantar aquella que cantaba Antonio Molina: yo no le temo a la muerte, porque minero nací. Así que también otra forma de vencer el miedo es meterse a minero. No, gracias a vosotros por estar ahí, por aguantar Gracias. Y por tener la paciencia de escucharnos semana tras semana. Gopi, para que has estado muy callado, muy así, muy sesudo, y no sé si que le daba miedo entrar. Hablamos mañana. Hablamos mañana. Estoy trabajando. Cosas de qué hablar. Sí, ya te veo. Ya te veo, mi trabajador socio. Bueno, chicos, que seáis moderadamente felices. Que os quiero una jarta. Gracias. Haribol. Haribol. Haribol.